Y para eso invitamos esta tarde a Adriana Olvera del despacho Bufete Empresa Inteligente para que nos ayude, nos explique todo esto de lo que es el emprendimiento. Así Adriana, es. bienvenida otra vez. Gracias, es un placer. Gracias por estar con nosotros. Entonces, primero, ¿qué es el emprendimiento? Ok. Partiendo de ahí. Sí, emprendimiento es cuando una persona tiene una idea de negocio. Exacto. Derivado de su creatividad, a veces es un hobby que quieren convertir en negocio o una pasión que quieren convertir en negocio, pero el emprendimiento requiere la materialización, o sea que esa idea, esa pasión, ese hobby, lo conviertas realmente en un negocio. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué requiere eso? Pues aplicar toda la creatividad, el entusiasmo, el ímpetu, el trabajo arduo también, para que mucho trabajo, eso se convierta en una realidad. Y lleva todo un proceso, ¿no? Claro. Pero en ese camino de tengo una idea, tengo una inquietud, quiero hacer un negocio, me gustaría a que realmente empiece a funcionar como tal, pues requiere una serie de pasos, digamos, ¿no? Un orden, una cierta estructura que en algunos casos pues se hace muy, digamos, intuitivamente, ¿no? Exacto. Intuitivos y empíricamente, feeling, ¿no? Así es, como yo creo, exacto, con muy buenas intenciones. Pero actualmente es importante que los emprendedores se sometan a un proceso más estructurado, ¿sí? Ajá. Entonces, para eso existen incubadoras de empresa, por ejemplo, o asesores que pueden apoyar en ese sentido, de modo que se lleve cierto orden y que las cosas que debes hacer previo a iniciar, o sea, la planeación del negocio realmente se dé. Okay. Una característica que estoy viendo ahorita interesante es respecto a quién está impulsando estos esfuerzos de emprendimiento en la actualidad. Antes creo que se daba más el que el nuevo profesionista primero incursionara como empleado, ¿no? Para obtener experiencia, decíamos experiencia, antes, a lo mejor encaminarse profesionalmente. Exacto. Y luego en otra etapa de su vida, pues tengo la inquietud de emprender. Sin embargo, leía yo que los nacidos entre 84 y 93, o sea, los millennials, son los que ahorita están impulsando fuertemente el emprendimiento, la innovación, la creatividad. Sí, que eso yo es lo creo que en parte se debe a que también, no todos, pero sí hay una cierta tendencia a que se casan un poquito más grandes, no tan jovencitos, entonces empiezan con estos proyectos antes de formar una familia, entonces pueden quizá arriesgar un poco antes, ¿no? Claro que también depende pues mucho del perfil de cada quien y de cómo se vayan dando tus oportunidades, pero es un dato curioso que vale la pena conocer, ¿sí? Porque quienes estamos del lado, por ejemplo, de la consultoría, pues nos topamos con esa realidad, ¿no? ¿Quiénes son los que ahorita están buscando incursionar como nuevos empresarios? Micros y pequeños, principalmente. Así es, de todos los tamaños. Y luego, como te decía, lo recomendable es que el inicio, el arranque esté planeado, o sea, que haya una etapa de análisis, de estructuración del nuevo negocio. Sin embargo, hay una serie de errores que se cometen. Exacto. ¿Sí? Y sobre eso lo decías tú en el inicio, qué es lo que quienes tengan una inquietud de este tipo deberían evitar, ¿no? Sí, entonces, así que mucha atención, amigos televidentes. Tenemos una escúchenlos listita para que ustedes, al momento de querer emprender algo, no cometa estos errores que nos va a comentar Adriana. Entonces, ahí sí nos apoyan con la el material, con la diapositiva, para la lista de los errores que no hay que cometer. Sí. El primero de ellos es vender lo que quieres, no lo que se necesita. O sea, en el mercado hay oportunidades de negocio, sí, basadas en
necesidades o deseos, a veces son deseos, ¿no?, de otras personas de tener ciertas soluciones, por ejemplo, a la mano. Si yo vendo lo que quiero y no lo que se necesita en el mercado, pues probablemente no voy a encontrar quien compre mis productos, ¿no? O va a estar muy limitada mi posibilidad de éxito. Ahorita comentábamos antes del inicio, José Manuel y yo, que en el mercado de Hermosillo, en el rubro de restaurantes, de repente se dan modas y se abren muchos restaurantes de lo mismo. Porque está de moda, entonces vale la pena innovar, ¿no? Hacer una propuesta diferente. Exacto. Otro error muy común es ignorar el entorno. ¿Dónde va a estar funcionando la nueva empresa? Pues tengo que conocer qué oferta hay en el mercado similar, cuáles son los competidores que existen actualmente, cuáles serían los clientes potenciales de ese negocio. Si no conozco bien el entorno, va a ser muy difícil que tengamos éxito. Necesito saber a qué me voy a enfrentar antes de aventarme al ruedo, porque si lo voy a hacer después voy a sufrir bastante. Y vas a perder mucho dinero. Y tiempo, ¿no? Valioso tiempo. Sobre todo. Otro error muy común es no tener definido un plan de negocios. Muy importante. Un plan de negocios es un documento que describe todos los detalles del nuevo proyecto, en términos del mercado que va a abordar, la infraestructura que va a necesitar, cuánto espera vender, cuál es la propuesta de valor, de dónde se va a obtener el financiamiento y sobre todo, muy importante, ya sabes que ese es mi tema favorito, el plan financiero. Claro. O sea, todos los negocios para arrancar y para mantenerse necesitan recursos. Y entonces, si empiezas un nuevo negocio sin tomar en cuenta cómo vas a hacer dinero y cómo vas a lograr mantenerte mientras llegas a un nivel de venta que te permita subsistir, pues las probabilidades de que permanezcas en el mercado son realmente pocas. En mi experiencia en la incubadora de empresas, cuando fui asesora en la incubadora del TEC de Monterrey, fue muy gratificante ver la gran diferencia que hace en un emprendedor cuando a partir de ese sueño, esa ilusión, tú los ves llegar con esa ilusión, sí, de lo que quieren hacer, ayudarlos a que ese sueño se aterrice. Excelente, en la realidad, hace una diferencia muy grande. No es nada más el hecho de que cuentes con el documento, ¿no? Aquí está mi plan de negocio para poder buscar a lo mejor inversionistas potenciales, sino lo que aprenden en el trayecto, ¿no? de hacer esa cuantificación de los planes. En términos de formación empresarial es muy valioso. Entonces, brincarse ese paso es dejar a un lado esa oportunidad de aprender a hacer negocio y aprender a trabajar en base a resultados financieros. Lo más importante. Ahí aprenden muchísimo. Entonces sería un error no tener el plan de negocios que incluya el plan financiero y sobre todo que esté puesto por escrito antes de iniciar. Sí había casos de pequeñas empresas que ya habían iniciado operaciones, nunca habían hecho el plan de negocios y se acercaban a la incubadora porque sentían que les había hecho falta eso. Sí, y entonces ya habiendo empezado, hacían después su plan de negocio, pero era posterior, ¿no? Que igual tiene mucho valor porque les ayuda a poner en orden muchas cosas, muchas ideas. Claro, nunca es tarde. Mucho análisis, mucha reflexión que se hace en ese proceso de poner todo por escrito. Otro error común es no buscar asesoría o capacitación. Mientras más preparado esté el emprendedor, más oportunidades tiene de que su proyecto sea exitoso. Y si se brinca eso, si cree que lo sabe todo, pues va a pagar caros la ignorancia, ¿no? Sí, sí.
También el querer hacer todo. Es cierto que cuando se inicia una nueva empresa, pues hay que empezar con un modelo esbelto, como dicen, ¿no? Con poca gente, con pocos recursos, sí, pero querer hacer todo significa que no sabes delegar. Exacto. Tienes que ir, ok, empiezo yo, a lo mejor acompañado de alguien más, pero conforme creces tienes que ir soltando cosas para tú dedicarte a lo importante, no nada más a lo urgente. Sí, al operativo, ¿no? Exactamente. Hay que tener un equipo de trabajo bueno. A veces se empieza por falta de recursos quizá, o por no dedicarle tiempo a eso, se empieza con un equipo de trabajo inexperto. Sí. En los colaboradores necesitamos conocimientos, necesitamos cierta experiencia y sobre todo, muy importante, necesitamos buena actitud. Claro. La actitud es fundamental, ¿no? Actitud y valores son fundamentales en el perfil de la gente que debemos buscar. Y eso lo puedes encontrar en una buena asesoría y capacitación. Claro, te pones a definir qué perfil de gente necesitas, lo pones por escrito y en base a eso buscas. Porque a veces uno lo quiere hacer y se equivoca. Así es. Y el último de los errores frecuentes de esta listita es no adaptarte. Hay que pensar fuera de la caja, no casarte con ideas y tener en cuenta que para un proyecto de ese tipo existe mucha presión y entonces hay que aprender a manejar la presión, ¿no? Adaptarse, ser flexible, eso es bastante importante. Sí, sobre todo los pequeños negocios tienen esa característica de la flexibilidad, no tiene uno por qué ser tan rígido y estar así tan sin aceptar nuevas ideas o sugerencias, ¿no? Así es. Y aquí están, compañeros, esta serie de errores más frecuentes: el querer hacerlo todo, no ver qué es lo que requiere el mercado, no tener asesorías principalmente, y conocer el mercado y quererlo hacer todo. Todavía hay negocios muy grandes en que el dueño lo quiere hacer todo. Así es. Y ahí es donde empieza. Tiene que aprender a delegar. No tengan miedo. Cuando hay una buena supervisión y buenos controles, el delegar te resulta más fácil y mucho mejor. Sí, porque atiendes los asuntos importantes. Muy bien, vamos a un corte, Adriana. Claro. Regresamos en un momento, continuamos con este tema. No se vayan. Bien, estamos hablando de lo que es el emprendimiento, pero cuando escuchamos emprendimiento, se nos viene a la idea, se nos viene a la mente el hacer algo nuevo. Adriana está con nosotros ahorita y estamos comentando aquí tras cámaras que esa es la idea que se nos viene por lo general. Nuevas empresas. Ay, quiero ser emprendedor, hay que hacer una nueva empresa. Pero esto no es así, no funciona así también, sino que hay que ver, tú que ya tienes tu empresa, cómo puedes lograr un emprendimiento interno para una innovación, una creatividad dentro de tus procesos, de tu producto, tu servicio. Aquí también cabe eso, ¿no es así, Adriana? Así es. Nosotros en Empresa Inteligente, además de, te digo que a veces tenemos contacto con empresarios que buscan asesoría para un plan de negocio, pero lo que nos interesa mucho es la innovación dentro de la empresa, y eso se cataloga como un emprendimiento interno. Claro. O sea, de una innovación dentro de la empresa puede surgir una nueva sucursal, una nueva línea de negocio, nuevo producto. Y se debe someter al mismo tipo de análisis que cuando haces un proyecto de emprendimiento externo. Entonces nosotros, por ejemplo, en las innovaciones, en las empresas que llevan el programa de consultoría de desarrollo del sistema Empresa Inteligente, las innovaciones se someten a un programita de trabajo, se someten a la cuantificación de los beneficios, le aplicamos el método de valor presente neto para evaluar la innovación, como se hace con un proyecto de emprendimiento externo, ¿no? De crear una nueva empresa. Entonces no debemos limitarnos nada más a que, emprendimiento es nada más cuando es una empresa nueva, no. Dentro de nuestra empresa podemos generar ideas que pueden llevar a nuevas áreas de negocio, pero hay que someterlas a
análisis detallado como lo hacemos con una nueva empresa, ¿no? ¿Cómo le pueden hacer, amigos televidentes? Pues ahorita en ISEI se está por abrir ahora en abril, el mes que entra, la maestría en Dirección de Organizaciones del Conocimiento. Es una maestría donde nos abren el pensamiento, la mente, para ver cómo viene el mercado, qué debes hacer. ¿Qué debes cambiar? ¿Qué debes cambiar? Exacto. Así es, y la propuesta de valor, digamos, de la maestría es que cada aprendiz hace un proyecto, un trabajo integral de mejora y se somete a ese análisis que decíamos ahorita. ¿Cuál es tu programa de trabajo para hacer tu mejora? ¿Cuáles los beneficios cuantitativos, cualitativos? Se evalúa con BPN. O sea, todo ese proceso de análisis como si fuera el análisis de una empresa nueva, claro, adaptado adentro de la misma organización. Claro. Entonces, el análisis es súper importante, te da ese sustento y te da esa comprensión y momentos de reflexión que son muy valiosos. Entonces, por eso a los problemas que pusimos ahorita, errores frecuentes, hay soluciones. ¿Cuáles son las propuestas, las recomendaciones que le haríamos a quien tenga una inquietud de este tipo? Como decíamos, muchos no hacen plan. Bueno, la recomendación es haz tu plan de negocio, tu planeación. Con evaluación cuantitativa y cualitativa también. Define claramente tu propuesta de valor para que estés seguro de que lo que le ofreces al cliente potencial cubre una necesidad del mercado y no que sea algo porque a mí se me ocurre y se me antoja. Muy importante es el orden. Que no mezcles finanzas personales con finanzas de negocio. No, eso es fundamental, ¿no? Porque luego creas un desorden tal que ya no sabes qué es de dónde y puedes perjudicar también tu estabilidad personal por salvar al negocio, ¿no? Sí, y no salvas del negocio y sales cajeado acá. Y sales cajeado. Por acá. Entonces hay que mantener esa división muy ordenada. Llevar en orden la contabilidad financiera y fiscal es fundamental, no únicamente porque tienes que cumplir con el pago de impuestos, sino porque es necesario que tú aprendas a usar la información financiera para tomar decisiones. Muy importante. Para verificar que la estrategia que definiste está teniendo los efectos que tú anticipabas o no los está teniendo, qué vas a hacer al respecto. Entonces, sin información es muy difícil que sepas cuál es el desempeño de tu negocio. Claro. Es una herramienta básica para el empresario. Perdón, Adriana, pero yo les comento muchas veces que eso es muy importante, y más ahora con las nuevas tecnologías, que la información financiera la tienes, se cerró ayer el mes y mañana ya tienes la información. Sí, llevas las cosas ordenadas. En mis tiempos, sí, se tardaba mucho. Para cuando me llegaba ya estábamos en el siguiente mes. Sí, nosotros promovemos la revisión mensual de resultados financieros y no es invento ni tuyo ni mío. Hay un estudio de Deloitte acerca de las mejores prácticas en ese sentido, de cierres de mes, y ellos hablan de 4 días. O sea, máximo en 4 días debes de tener lista la información del cierre anterior para ya sentarte a analizar cuáles fueron tus resultados. Sí. Y la última recomendación es asígnate un sueldo. Muy importante. Porque también es común que, pues yo no me voy a asignar ningún sueldo, ¿no? Pero luego acaban agarrando como caja chica al negocio y meten desorden. Entonces es preferible que te asignes un sueldo acorde a pues, las responsabilidades que vas a tener en el negocio, ¿no? Como si tú fueras a contratar a alguien para hacer esas actividades, ¿cuánto le ofrecerías? Pues eso asígnatelo tú. Y de esa manera contribuyes al orden y a la separación persona y negocio. Muy importante. Es importantísimo. Una de las grandes preocupaciones de los emprendedores es pues de dónde sacar recursos, ¿no? ¿De dónde voy a obtener ¿De dónde? El financiamiento, los recursos? Dicen en inglés que hay que recurrir a las 3 Fs. Friends, Family and Fools. O sea, dice amigos, familia
y tontos, ¿verdad? Pero no, más bien sería gente que cree en ti. Exacto. O que cree en tu proyecto. Obviamente, no todas las fuentes de financiamiento están disponibles para el emprendedor desde el principio. ¿Por qué? Exacto. Porque vas empezando y eso representa, para quien te vaya a prestar, representa un gran riesgo. Pero sí se puede contar, obviamente, con aportaciones de los socios, y ahí pues pueden ser amigos y familia, pueden convertirse en socios tuyos. Créditos bancarios, no de un inicio. Generalmente los bancos piden año y medio de existencia para que te presten. Y hasta los bancos de segundo piso, ¿no? Pero se puede recurrir a lo que se llama capital semilla, que es el gobierno te presta a través de ciertos fondos, Nafinsa o algunos otros, presta cierta cantidad dependiendo del tipo de proyecto para que arranques en condiciones pues bastante favorables, a una tasa muy razonable. Entonces esa puede ser una vía de obtener recursos, claro. Pero eso requiere que presentes tu plan de negocio. Requiere toda razón de más para hacer el plan de negocio, ¿no? Exactamente. Porque lo vas a requerir ya sea para convencer a algún amigo, familiar de que invierta contigo, o para recurrir a estos fondos de capital semilla. Proveedores también puede ser una fuente de financiamiento. Igual desde el principio es difícil que te lo den, pero a lo mejor en unos meses que estés comprando de manera regular ya puedes obtener una línea de crédito. Cuando menos el crédito comercial, ¿no? Así es. De 30 días. Entonces, eso ya es empezar a trabajar el dinero. Pero sí, imagínate que no haces la cuantificación de tu plan, no vas a tener idea de cuánto necesitas para arrancar. Y eso es fundamental, para saber si me alcanza o no me alcanza, o cuánto dinero tendría que conseguir. Necesito saber qué es lo que voy a invertir, cuánto voy a necesitar de capital de trabajo. Porque no vas a vender en los primeros meses o en el primer año. Probablemente no vas a alcanzar el punto de equilibrio en el primer año o en los primeros 6 meses difícilmente. Entonces necesitas lo que se requiera para tu infraestructura de arranque, pero también para tener ese colchón que te cubra ese déficit que vas a tener en los primeros meses. Para mantenerse en ese ritmo, ¿no? Para aguantar, como decíamos ahorita, los primeros meses o los primeros años del negocio, mientras se estabiliza y empiezas a fortalecerlo para que crezca. Sí, pero imagínate que no haces esa cuantificación, o que nada más tomas en cuenta, pues necesito el mobiliario, necesito la computadora, y no prevés que necesitas capital de trabajo para los primeros meses. En algún momento te vas a sentir ahorcado, ¿no? Claro. Y viene entonces ese estrés, todo en la nómina, ¿no? Esa presión, exactamente. No puedes quedar mal con tus colaboradores y no pagarles, por ejemplo, ¿no? Tienes que prever todo, tu nómina, tus proveedores. Si ya te empezaron a dar un crédito comercial, pues tampoco no te puedes desfasar a ese crédito, ¿no? Porque luego te cierran y luego no vendes. Bueno, se te empieza a hacer bolas el engrudo, como decimos coloquialmente. Sí, así Entonces más vale hacer un plan financiero de operaciones para que todo lo lleves ordenado en un proceso, en una buena estructura, para que no tengas problemas de que, mira, si te pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Así es. Muy bien. ¿Algo más, Adriana? Pues nada más. ¿Qué más le recomendamos a nuestros emprendedores nuevos y los que ya tienen su propia empresa, ¿no? Sí, yo creo que además de lo que ya resaltamos, ¿no? De la importancia de hacer todo el plan desarrollado, es pensar muy bien en tu propuesta de valor. Actualmente hay muchísima competencia. Sí. El cliente está muy informado, es muy exigente. Sobre todo, ya el cliente ya no está pasivo como antes. Inmediatamente googlea. Sí. Además, los nuevos clientes, o sea, los jóvenes están muy acostumbrados a la tecnología. Sí, Entonces, si voy a querer hacer un negocio por la vía tradicional, probablemente no voy a captar el mercado joven. Mercado joven, así es. Porque ese es, tráemelo aquí. Y además, te digo, te googlean y encuentran
una alternativa a lo que tú estás. A lo mejor Te lo ofrezco ofrecen. yo, pero lo encuentran en línea más barato en Así otra es. parte y lo compran en línea y Y no ya, te compran y no a te ti. compraron. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer diferente a lo que otros ofrecen? Y siempre tener en cuenta que la tendencia es hacia el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de venta, que además la venta ya no es nada más el momento en el que te compras, sino es toda una experiencia Así es. del cliente en su contacto contigo en diferentes momentos. Es antes, durante y después Y de la después, venta. así es. Es todo un proceso. Pues bien, Adriana, ya nos informan que nuestro tiempo se ha acabó. agotado. Pues muchas gracias por acompañarnos con este interesante tema Qué bueno que que nos te ha guste. gustado. Y pues espero que a ustedes también, amigos televidentes, les haya gustado. Y pues muchas gracias. De nada, es un placer. Próximamente otra vez con nosotros. Claro que sí. Y nos vemos la próxima semana con otro interesante tema.